Centrémonos en el conceptual. El modelo conceptual es un esquema que, bueno, se debe de representar bajo un modelo que posea las siguientes cualidades. Debe de tener expresividad, simplicidad, minimalidad y formalidad. Maestro, asignaturas, etc. Por un rectángulo. Solo dependencia o una acción una entidad llamada pero columnas de la tabla, ¿sí? Los datos en la tabla, que también se les va a conocer como campos. Es decir, si yo digo atributo, columna o campo, me estoy refiriendo a la misma cosa. Se representan mediante una elipse con su nombre dentro de él y pueden ser de distinto tipo de datos. Es decir, en una tabla podemos tener texto, numéricos, fecha, booleano, etc. Y aquí tenemos un ejemplo del diagrama anterior. Tenemos un profesor como atributos o como campos de su tabla va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de ingreso, la relación con otra entidad que es alumno, que también va a tener nombre, apellido paterno, apellido materno y salón. Dentro de los atributos tenemos tres. El primero es el atributo multivaluado, que también se le llama multiconcurrente, y son aquellos que pueden tener más de un valor y se representan con una doble elipse. Por ejemplo, la entidad profesor puede tener un atributo llamado teléfono, el cual puede tener distintos datos. Por ejemplo, puede tener el teléfono de su móvil y también puede tener el teléfono de su casa. El siguiente es el atributo compuesto. Son aquellos que se obtienen a partir de la combinación de otros atributos. Puesto que pueden tener varios valores, se representan de la misma forma que los atributos multivaluados. Y aquí tenemos un ejemplo de un atributo compuesto, que es la dirección, que se va a obtener mediante otros tres atributos. El primero es calle, que puede ser un texto, el segundo un número exterior, que puede ser numérico, y el tercero un número interior, que también puede ser numérico. Y tenemos los atributos derivados. Son aquellos que pueden obtenerse a partir de otros atributos de una entidad. Se representan con una elipse punteada y estos atributos hay que tener cuidado al usarlos porque pueden generar redundancia. Recuerden, la redundancia, eso lo vimos en el
video pasado. Si no se acuerdan, les invito a que lo chequen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en la cual un profesor tiene estos atributos. Tiene un atributo llamado edad, que se puede obtener a partir de la fecha de nacimiento. Las siguientes son las claves candidatas. Y bueno, las claves candidatas también son otro tipo de atributos, pero las puse aparte porque son atributos que tienen unas características especiales, ya que ellos identifican de forma única los valores de una entidad. Y bueno, tienen las siguientes características. El valor de la clave no se puede repetir y tampoco puede ser nulo. Si estos tipos de atributos nos van a identificar de manera única todos los datos que guardan en la tabla. Y para entender un poco mejor acerca de las claves candidatas, vamos a ver los tres tipos de claves que existen. El primero es la clave primaria, que también se le llama llave primaria o primary key, PK en inglés, y es aquella clave candidata que se escoge como identificador de los datos. Se representa mediante una elipse con su nombre subrayado dentro de él. Es decir, el profesor, aparte de tener los atributos que vimos en el ejemplo pasado, va a tener un atributo especial que va a ser su número de empleado. Para identificar a un profesor en una tabla, por ejemplo, es más fácil buscarlo por un número de empleado que por todo su nombre, ¿sí? O por su apellido, que porque a lo mejor el apellido puede repetirse, ¿no? Hay maestros que a lo mejor se pueden apellidar igual, pero en el caso del número de empleado es un valor único que va a identificar a un maestro en concreto. Y aquí tenemos un ejemplo en una tabla en la cual, por ejemplo, el primer dato es 1234 del profesor Luis García Pérez, su fecha de ingreso. Ese dato es válido, así como el segundo, 5678 Ramón Santos Pineda, 6789 Ana Valencia Olivares, igual con sus fechas de ingreso. Pero el último valor va a ser incorrecto, ya que el número de empleado 6789 ya está dado de alta, no se le puede asignar a otro profesor. Debe de ser un valor diferente para poder identificar a, en este caso, Vanessa Martínez Ábalos. El siguiente es la clave primaria compuesta. Una entidad no puede tener más de una clave primaria. Sin embargo, puede haber una clave primaria compuesta, la cual es una clave candidata conformada por varios atributos. Vamos a hacer una variación del ejemplo anterior, pero ahora le vamos a agregar un tipo. Y ahora en conjunto, el número de empleado y el tipo van a formar la clave primaria, ¿sí? Por ejemplo, el empleado 1234 con el tipo base, ¿sí? Que es el profesor Luis García Pérez, es un dato válido, así como el de abajo. De igual manera estamos repitiendo aquí 1, 2, 3, 4, pero ahora el tipo es interinato. Aquí ya están funcionando como un conjunto. Entonces 1, 2, 3, 4 y base, y 1, 2, 3, 4 e interinato son una clave primaria diferente. De igual manera es 6, 7, 8, 9 base y 6, 7, 8, 9 interinato. Pero 1, 2, 3, 4 base ya no se le puede asignar a otro profesor porque ya se está repitiendo en el primer valor de nuestra tabla. Y tenemos lo que son las claves alternativas, que son aquellos atributos que no se eligieron como claves primarias, pero que cumplen la misma función. Puede haber varios campos como claves alternativas, suelen ser opcionales y no necesariamente trabajan en conjunto con la clave primaria. Esa es la diferencia con las claves primarias compuestas, ¿sí? Aquí podemos tener varias claves alternativas opcionales que nos van a ayudar también a llegar a los datos como lo haría una clave primaria. Por ejemplo, tenemos aquí la entidad profesor, que tiene un número de empleado como clave primaria y como clave alternativa un teléfono. Es decir, si hago una búsqueda por el teléfono, también me debe de llevar hacia los datos del usuario en concreto. Aquí yo puedo poner otra clave alternativa, por ejemplo el correo electrónico, que funcionaría de la misma manera. Y de igual manera, como son claves candidatas, no puede tener un valor nulo y tampoco se pueden repetir, ¿sí? Pero son opcionales, no necesariamente lleva una tabla una clave alternativa, depende de cómo sea pues la estructura de nuestra base de datos. La cardinalidad. La cardinalidad indica el número de entidades con las que se puede relacionar otra entidad, y existen las siguientes: de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Y para que se entienda esto, tenemos un ejemplo en el cual nos van a dar una oración
la cual va a ser la idea de la base de datos que debemos de analizar detenidamente para poder construir nuestro modelo entidad-relación y en este caso también sacar las cardinalidades de nuestras entidades. Vamos a leerlas. Dice: en una escuela existen muchos profesores y muchos alumnos. A un alumno solo le puede dar clase un profesor. Bien, para sacar la cardinalidad de nuestras entidades debemos de hacer tres cosas. Lo primero es determinar qué entidades tenemos en nuestra idea de la base de datos. Aquí tenemos dos entidades, la entidad profesor y la entidad alumno. ¿Sí? Aquí nos dice en la oración, vaya. Después vamos a determinar la relación. La relación, recuerden que es una acción o un verbo. En este caso el verbo o la acción es dar clase. Entonces tenemos que un profesor da clase a un alumno. Esa es la relación que tenemos. Y después vamos a determinar el número mínimo y máximo de entidades que se relacionan. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos a ir de la entidad profesor hacia alumno y vamos a hacernos la siguiente pregunta. Cada profesor puede tener como mínimo y máximo ¿cuántos alumnos? Aquí tenemos que ver la oración que nos dice. Pues como mínimo, para que un profesor dé clase, pues debe de tener al menos un alumno. Ya ven que siempre nos dicen, al menos con que me quede con un alumno les doy clase. Bueno, mínimo puede tener un alumno. Hay veces que la cantidad mínima en una entidad puede ser 0, pero en este caso no aplica, ¿no? Debe de haber 1 para que al menos pueda dar clase el profesor. Y máximo pueden ser, pues, n número de alumnos. Vamos a ponerlo como n, no es necesario saber el número exacto. Entonces, del lado del alumno vamos a poner a manera de coordenadas 1,n. Después hacemos lo mismo, pero ahora del lado de alumno al profesor y preguntamos en manera pasiva: a cada alumno le pueden dar clase como mínimo y máximo ¿cuántos profesores? Pues como mínimo igual 1, debe de tener al menos un maestro para que reciba clases. Y aquí puede haber una confusión porque también me pueden decir que un alumno puede tener muchos maestros, pero en la oración nos dice que a un alumno solo le puede dar clase un profesor, es decir que máximo debe de tener 1, si no puede tener muchos maestros. Aquí nos está especificando que máximo 1 y de igual manera lo ponemos como si fuera una coordenada. Ahora, ¿cómo se saca la cardinalidad? Pues vamos a poner los máximos de cada lado arribita de nuestra relación y en este caso vamos a tener que la cardinalidad de este ejemplo va a ser de 1 a muchos. Tenemos lo que es el grado. El grado indica el número de entidades que participan en una relación, es decir, el tipo de relación que tenemos entre entidades. Y existen las siguientes. La primera es de grado 1, que también se les llama reflexivas, y es en el ejemplo que vimos en lo que fue relaciones, cuando un trabajador era jefe de otro, y cuando, bueno, se relacionan consigo misma. Ese es de grado 1. De grado 2 o binarias, como en el ejemplo del profesor y el alumno, tenemos dos entidades que se relacionan mediante un verbo o acción determinada. Las de grado N, aquí ya entran las ternarias, cuaternarias, etcétera, cuando tres entidades o más se relacionan. Por ejemplo, el profesor puede impartir cursos o también puede impartir seminarios, o si quiero agregar una más, puede impartir clases.